De nuevo aquí. Bienvenidos al Teatro de las Sombras. La gente llama a esto historias, pero en realidad es solo la crónica redundante de cómo intentamos inútilmente llenar el vacío. Se creen únicos, creen que sus miedos son originales, pero les aseguro que la miseria es tan vieja y tan aburrida como el polvo. Esta noche abriremos 3 capítulos de la antigüedad, 3 fracasos épicos del espíritu humano. No busquen moralejas, no hay héroes, solo la fría y la cortante verdad de que algunas almas se quiebran tan maravillosamente que dejan su eco eterno en la nada. El pasado no acecha, se ríe de nosotros. Nos vamos al otoño de 1888. Londres, la cuna del imperio, pero específicamente Whitechapel, un laberinto de misterios, allí donde los faroles de gas iluminaban las sombras más grandes. Allí la vida era barata, una existencia fungible, y fue allí donde apareció el artesano del horror. Se le dio un nombre ridículamente dramático, Jack el Destripador, pero él era menos hombre y más un concepto filosófico, envuelto en una gabardina. Su método era simple y devastador: elegir a la persona más invisible de la noche y hacerla doblemente invisible. No usaba el cuchillo por rabia, sino por una calculada, casi aburrida precisión. Él no apuñalaba, practicaba una evisceración metódica que haría palidecer a cualquier cirujano. La anatomía no le era un misterio, sino un campo de juego. Las pobres almas, las 5 canónicas, no importaban a nadie antes de él, pero tras su paso, el horror fue magnificado por la burla. La policía buscaba un motivo, una pasión, una razón, y Jack les ofreció la respuesta más aterradora: ninguna, solo el capricho. El Destripador se dio el lujo de revelar que, si la vida carece de significados intrínsecos, también lo carece la muerte. Podía borrarlas con total impunidad, dejando los órganos expuestos, no como amenaza, sino como una firma artística, la firma de la indiferencia universal. Y ese fue su gran truco. Jamás fue atrapado, se desvaneció, porque no era una persona, era una ausencia. El miedo que dejó en 1888 no fue el de la sangre, sino el del vacío. Nos recordó que la justicia es una ilusión y que cualquiera de nosotros puede ser borrado, dejando solo una gota de sangre mezclada en el barro de un callejón olvidado. Una broma de mal gusto del destino. Si Jack demostró la inutilidad de la vida, los asilos demostraron la inutilidad de la mente. Cientos de estructuras góticas majestuosas y decadentes perdidas en suelo americano, supuestamente para curar. ¡Qué sarcasmo tan delicioso! Eran prisiones donde la enfermedad mental era castigada, donde la diferencia se extinguía por decreto. Los pacientes o los internos no eran enfermos, eran disidentes, aquellos que veían el caos cósmico, aquellos que no podían soportar la farsa social, eran confinados y despojados de su humanidad. Aquí la dignidad no era un derecho, era una fantasía prohibida,
Los pasillos eran fríos, las celdas de aislamiento negras y pequeñas. El mensaje era claro: la normalidad se impone por la fuerza. Y luego estaban las curas, actos de barbarie, respaldados por la ciencia, la lobotomía, la famosa cirugía del picayelos, un trozo de metal golpeado con un martillo a través de la cuenca del ojo para remover el alma de la persona. Rápidamente, sin esfuerzo, convertían un ser pensante en un mueble silencioso. Los electrochoques, aplicados con tal ferocidad que los cuerpos se arqueaban y los huesos se rompían, todo para imponer una obediencia forzada. No buscaban la salud, buscaban el silencio absoluto, la anulación total del individuo. Es un círculo vicioso, ¿no lo creen? La sociedad enloquece al individuo y luego lo encierra y lo mutila por estar loco. El asilo fue el experimento nihilista por excelencia, demostrar que somos solo química, que la personalidad es tan endeble que puede ser destruida con un martillo y un picahielos. La pregunta que queda flotando en estos pasillos rotos es: ¿quién era más cuerdo? ¿El paciente que gritaba ante el horror de la existencia o el médico que lo silenciaba con el metal frío? De los callejones de la miseria y los pasillos de la locura, viajamos a un palacio de Hungría. Aquí reside la prueba de que el mal más delicioso florece donde hay poder absoluto. Conozcan a Elizabeth Báthory, la condesa que creía que su linaje le daba inmunidad contra el tiempo. Su vanidad era tan insaciable como su sadismo, cuando un día la sangre de una sirvienta salpicó su mano. Ella tuvo una revelación. Ese era el elixir de la juventud. Un pensamiento tan absurdo, tan ridículo, pero que fue abrazado con la devoción de una fe. A partir de ese momento, la tortura se convirtió en una rutina de belleza. Una mujer que creía que podía detener el tiempo con la agonía ajena. El castillo de Secte se convirtió en una cámara de tortura privada. Cientos de muchachas secuestradas o engañadas eran llevadas a este templo de piedra, agujas clavadas lentamente bajo sus uñas, mordidas brutales en el cuerpo, quemaduras. La leyenda de los baños de sangre no es solo un mito gótico, sino una expresión del absurdo. Desangrar a docenas de jóvenes, recolectar su sangre en tinas de mármol solo para intentar detener una arruga, el derroche de vida, el sinsentido del acto, es lo que lo hace verdaderamente horroroso. Al final la descubrieron, pero el poder la protegió del hacha y la guillotina. Fue tapiada viva en sus propios aposentos. El castigo fue una burla. La soledad, el tiempo, lo que ella más odiaba, un destino que para nosotros es una elección nihilista. Por más que intentes extender la cuerda de la vida con rituales horribles y sacrificios, el final es el mismo. El poder es una ilusión, la belleza es fugaz y la condena final es la misma para el verdugo y para la víctima, el olvido. Así es, 3 crónicas, 3 épocas y el mismo mensaje. Sigan luchando, sigan buscando el sentido. Sigan temiéndole a los fantasmas con nombre. Pero mientras lo hacen, recuerden, todo es un eco, un sinfín de intentos por darle significado a lo insignificante.
insignificante, un parpadeo en la oscuridad cósmica.